leeremos juntos Apocalipsis, capítulo 19, 2 versículos, el 7 y el 8, que dicen así: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hay un programa de televisión que a las mujeres les suele gustar. Empezó en Estados Unidos hace ya casi 20 años con el título de Say Yes to the Dress, pero luego se ha ido adaptando en distintos países como Inglaterra, Dinamarca, Bélgica, etc. Y también ha llegado a España. Ha llegado a España con el nombre Sí, quiero ese vestido. También creo que ya sabéis a qué programa me refiero. Es en el que algunas mujeres en nupcias se prueban varios vestidos de novia hasta decidir cuál quieren comprar para el gran día de su boda. Generalmente van acompañadas de un círculo cercano de amigas y familiares, su madre, algunas hermana, futura suegra, etc. Porque una mujer no se compra un vestido de novia todos los días. Es algo muy exclusivo para un día muy especial. Y el vestido tiene que ser perfecto, ¿verdad? Porque la gran protagonista de ese gran día es la novia. Y el vestido tiene que estar a la altura de un evento tan trascendental como ese del Sí quiero. Pues bien, hoy vamos a considerar el vestido de novia por excelencia, como habréis podido apreciar por el texto que hemos leído de la pluma del apóstol Juan. Porque hace pocas semanas, nuestro pastor Miguel estuvo hablando acerca de los diversos aspectos de la identidad de la Iglesia Universal, de su identidad como hijos e hijas de Dios, también como cuerpo de Cristo, también como embajadores del reino de Dios y también como esposa del Cordero. Son realidades espirituales de las que a veces no somos muy conscientes. Pero hoy quiero que tomemos conciencia de esta realidad tan gloriosa en particular. La realidad de que la iglesia con I mayúscula, la iglesia que no es perceptiva de ninguna denominación en particular, sino que está compuesta por todos los discípulos de Jesús, desde el día de Pentecostés hasta su segunda venida. Esa iglesia es la actual desposada de Cristo. Y en un futuro no muy lejano, porque Cristo viene pronto, esa desposada se convertirá en la esposa del Cordero. Fijaros que esta idea no es exclusiva de Juan, ni mucho menos. No. Por ejemplo, Jesús mismo hizo referencia a sí mismo como esposo de bodas cuando le reprochaban porque sus discípulos no ayunaban como los fariseos. Y Jesús les respondió: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? De manera que Jesús ya reclamaba para sí esa etiqueta de esposo. Y en varias ocasiones Jesús comparó el reino de los cielos con una celebración de bodas en los capítulos 22 y 25 de Mateo, por ejemplo. Asimismo, el apóstol Pablo escribe a los Corintios diciendo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En otra parte, Pablo alude a Cristo como el segundo Adán. Y en este pasaje está sugiriendo que la iglesia es la segunda Eva. La segunda Eva, desposada con el segundo Adán. Porque la primera pareja, Adán y Eva, fracasaron en el huerto de Edén. Tuvieron que ser expulsados de ese paraíso. Pero la segunda pareja, Cristo y la esposa, reinarán sobre la nueva creación por toda la eternidad. Amén. Y algo muy curioso que observo es que Eva no tuvo ningún vestido de novia. Al menos no se menciona ninguno en la Biblia.
Algunos han sugerido que Adán y Eva estuvieron vestidos de luz durante esa época de inocencia, pero la Biblia dice más bien que estaban enteramente desnudos en el huerto de Edén. Sin embargo, para la segunda Eva sí hay vestido de novia. Y tanto que hay vestido de novia. El vestido de novia más maravilloso que jamás te puedes imaginar. Así que vamos a considerar ese vestido bajo dos enunciados. Por un lado, el vestido comprado, y por otro lado, el vestido puesto. Porque una de las primeras preguntas que hacen a la futura novia en esos programas de televisión que he mencionado es: ¿cuál es el presupuesto de tu vestido de novia? Y déjame decirte que los vestidos de novia no son muy baratos, que digamos. Si la mujer responde la pregunta diciendo, bueno, que su presupuesto es de unos 1.000 euros, por ejemplo, las que le atienden le miren como para decir, pues me das pocas opciones para encontrarte un vestido. Generalmente acaban gastando mucho más, entre 1.500 y 3.000 euros normalmente. Pero ¿tienes alguna idea de cuánto costó el vestido de novia que va a lucir la esposa de Cristo en las bodas de Cordero? Porque déjame decirte que ella no tuvo que pagar. Ella no tuvo que pagar por ese vestido. En la versión que hemos leído se vierte, se le ha concedido. Pero en el griego original es literalmente, fue dado a ella. Fue dado. Es decir, ese vestido de novia es un regalo nupcial. Algo que ella recibe de forma gratuita de parte de alguien. ¿De quién? Creo que ya podéis imaginar, pero fijaros lo que dice el profeta Isaías. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Quién vistió a la novia? Dios. Se trata de una profecía mesiánica y claramente se indica que es Dios mismo quien nos viste con vestiduras de salvación, quien nos rodea con manto de justicia y quien nos adorna como novia para el gran día de la boda. Y esta profecía mesiánica queda perfectamente cumplida, cabalmente cumplida en la persona y obra de Cristo Jesús. En una ocasión, en la sinagoga de Nazaret, recordaréis que Jesús leyó unas palabras de Isaías. Pues resulta que eran del mismo capítulo. El mismo capítulo que acabo de citar del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego leemos que Jesús dijo a todos los presentes que se quedaron atónitos, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, en Jesús se cumple la profecía de sanidad, de libertad, de liberación y gracia abundante para todo aquel que reconoce su necesidad de Él. Y es en Jesús que se cumple también la profecía que viene a continuación de las vestiduras de salvación, el manto de justicia y el atavío de novia. Es decir, el vestido de novia, ese vestido es un don de Cristo. Y es Cristo quien pagó por esa vestimenta en su totalidad. Él pagó por ella. ¿Y cuánto pagó? ¿Qué es lo que le costó? Bueno, creo que ya lo sabéis. Pero vamos a recordar lo que pasó cuando Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén. Estaban desnudos, avergonzados. Ya no se culpa por su desobediencia y por su pecado. Pero leemos, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde consiguió Dios esas pieles para vestirles a Adán y Eva? Pues evidentemente unos animales tuvieron que morir para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y posteriormente Dios establecería con los patriarcas muchos sacrificios de animales a fin de expiar la culpa del pueblo de Israel y así purificarlos. Porque como explica el autor de la Epístola de los Hebreos, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin embargo, los sacrificios animales solo eran un anticipo, un arquetipo, un símbolo del sacrificio perfecto que Dios tenía en mente cuando instruyó a Moisés acerca de todas esas inmolaciones. Por eso Jesús es también conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, porque fue por el derramamiento de su sangre que nosotros podemos ser vestidos con el manto de su justicia. Hablando de Jesús, el apóstol Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en otra parte dice a los corintios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Ahí está, el Cordero de Dios. El Cordero perfecto, santo, justo, que es inmolado para que su perfección, para que su justicia y para que su hermosura pueda cubrir nuestra imperfección, nuestra culpa y nuestra fealdad. Jesús compró nuestras vestiduras de salvación, nuestro manto de justicia y nuestro vestido de novia con su propia vida. Con su vida lo compró. Nosotros lo recibimos de forma gratuita, pero no hay vestido de novia que haya costado más que este. Ninguno. Porque el valor del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es infinito. Es infinito. Es suficiente para salvar al más vil pecador y vestirlo con el ropaje más blanco que podamos imaginar. Jesús fue muerto para que nosotros tuviéramos vida. Jesús fue empobrecido para que nosotros fuéramos enriquecidos. Jesús fue desnudado para que nosotros fuéramos vestidos de gloria. Jesús nos compró ese vestido con la sangre escarlata que Él vertió en esa cruz, y nadie en el universo ha podido pagar un precio igual. Ahora bien, hablemos por un momento de la hechura de ese vestido que Cristo nos compró y nos regaló. Hemos leído, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Sabéis cuál era el tejido más común para la ropa en tiempos bíblicos? La lana. La lana se utilizaba para la mayoría de las prendas cotidianas, porque claro, hay mucha gente que lleva ovejas y era relativamente fácil y económico convertir la lana en un tejido útil para la ropa. Pero si te podías permitir, también existía la opción del lino. El lino es una fibra textil que se extrae de la planta Linum usitatissimum. Eso. Estas palabras en latín cuestan poco. Esta planta abundaba en el territorio de Israel, especialmente en las llanuras fértiles y regiones cerca de ríos y manantiales. Sin embargo, la planta de lino abundaba mucho más en Egipto, donde las condiciones eran más favorables para su crecimiento. Así que aunque en Israel se cultivaba y se producía tejido de lino, generalmente el mejor lino, el lino fino, procedía de Egipto. El lino fino a que se refiere aquí en Apocalipsis se está haciendo referencia a Egipto. Pero Egipto fue una nación opresora de Israel, donde los israelitas quedaron esclavizados durante cientos de años. Cientos de años estuvieron esclavizados allí. De manera que Egipto viene a simbolizar este mundo caído y todo el mal que hay en él, la injusticia, la opresión, la esclavitud y en definitiva todo el pecado que nos rodea y nos seduce en este mundo. La liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto es una figura de cómo el creyente queda liberado del pecado cuando cree en Cristo. Y de la misma manera que Moisés fue enviado a Egipto para liberar al pueblo de Israel, Jesús fue enviado a este mundo, nuestro Egipto, para liberarnos del pecado. De hecho, Jesús también estuvo literalmente en Egipto, cuando era todavía recién nacido, para cumplir la profecía de Oseas, tal y como menciona Mateo: de Egipto llamé a mi hijo. Pero Dios permitió ese tiempo de Jesús en Egipto para enfatizar la realidad de que Jesús vino a este mundo para sacarnos de la esclavitud del pecado. Jesús mismo dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. De manera que el lino fino nos habla de nuestro lugar de origen, de Egipto, y de la liberación gloriosa que Jesús ha comprado para nosotros. Porque Jesús venció al gobernador de este mundo caído para entregarnos lo mejor de este mundo una vez redimido a nosotros. Ese lino fino. Fijaros lo que pasó cuando Sansón venció a ese león con sus propias manos, según se relata en el capítulo 14 de Jueces. El león es otro tipo de mal
del mal como Egipto, con toda su ferocidad y sus dientes afilados para hacernos daño. Pero Sansón, dice, despedazó al león sin tener nada en su mano. Y de la misma manera, Jesús despedazó a Satanás, el mundo y el pecado con sus manos vacías en la cruz de Calvario. Porque aunque Jesús murió allí en la Gólgota, al tercer día se resucitó. Resucitó invicto sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás y sobre todos sus huestes. La muerte no pudo retener al que es el dador de la vida. Pero luego dice de Sansón, y volviendo después de algunos días, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y he aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Un panal de miel. Ahí está, en el propio cuerpo del león muerto surgió algo tan dulce como la miel. Y de la misma manera, del Egipto vencido, Jesús también hace que surja algo bueno, algo como el lino fino. Es más, de este mundo caído, en medio de todas las amarguras que tú y yo podamos vivir, Jesús hace que surja cierta dulzura en nuestra alma. La dulzura de la salvación, la dulzura de su presencia. Recuerdo que hace más de 40 años, cuando empecé a entender el Evangelio y acepté a Jesús como mi Señor y Salvador personal, en ese momento me invadió una paz que no había conocido hasta ese momento. De repente la vida tenía un gusto dulce, a pesar de todas las incertidumbres de un universitario soltero en Santa Bárbara. Y me sentía arropado por la presencia de aquel que yo sabía me amaba hasta el punto de dar su vida por mí en esa cruenta cruz. Ese es el lino fino de Egipto, vencido, que tú y yo podemos disfrutar, que podemos lucir ahora y por supuesto cuando se celebren esas bodas del Cordero en el cielo. Así que, visto el vestido comprado, ese vestido comprado a un precio inigualable y confeccionado con el tejido de nuestra liberación, pasemos a considerar el vestido puesto. Hemos leído, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se ha preparado. El hecho de que ese vestido de novia sea un regalo nupcial del novio no significa que la desposada puede quedarse de brazos cruzados mientras llegue ese gran día de si quiero. No. Hay una preparación necesaria porque la desposada tiene que llevar a cabo esa preparación. En estos programas de televisión que he mencionado, la novia, una vez que ha elegido su vestido, va unas pocas semanas antes de celebrar la boda para realizar una prueba final. Claro, ella no se llevaba vestido de novia a casa, sino que se ha quedado ese vestido en la tienda para realizar los últimos ajustes y adaptarlo a sus medidas. Así que hay que hacer una última prueba antes de ese gran día para asegurarse de que el vestido le quede bien. De hecho, es bastante frecuente que una novia desee perder peso para poder lucir ese vestido con una figura bonita el día de su boda, por lo que se hacen los ajustes del vestido en vista de esa pérdida de peso prevista. Pero si llega el día de la prueba y la novia no ha perdido el peso que pretendía, tenemos un problema. No va a entrar en el vestido. Y algo similar sucede con respecto a este vestido de novia por excelencia. Tenemos que prepararnos para ajustarnos al vestido que se nos ha regalado. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo destaca el gran amor con que Cristo nos ha amado, habiéndose entregado a sí mismo hasta la muerte para poder comprar ese vestido de novia, como ya hemos dicho, pero no ha comprado ese vestido para que nosotros sigamos viviendo en el fango del pecado, sino para que empecemos a disfrutar aquí en la tierra la pureza y la gloria de ese lugar celestial. ¿Te imaginas que una novia llegara el día de la prueba final después de haberse revocado una pocilga? ¿Te imaginas? No le dejarían probar el vestido porque el vestido es demasiado valioso como para dejar que ella lo manche con ese fango.
Y el vestido de novia que Cristo ha comprado para ti y para mí es demasiado valioso para permitir que tú y yo lo manchemos con el pecado en nuestra vida. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, pero nuestra vida ha de ser lavada cada día por la obediencia a las enseñanzas de Jesús, la obediencia a su palabra. Ese lavamiento no es algo optativo, hermanos. No es optativo, es necesario e imprescindible. Dice Pablo a Timoteo, conoce, Señor, los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está, por un lado, la soberanía de Dios, que conoce los que son salvos, y por otro lado, la responsabilidad del hombre, que si se hace llamar cristiano, debe apartarse de todo pecado. Porque Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí misma por ella para santificarla. Para santificarla. Mirad, la salvación abarca 3 etapas en la vida cristiana: la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación es inmediata. Desde el momento que creemos en la persona y obra redentora de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Pero la santificación es ese proceso por el que nos preparamos para poder lucir ese vestido nupcial en las bodas del Cordero. Un proceso que dura lo que la vida. Proceso de adelgazamiento para ajustarnos a las medidas del vestido. Así pues, si eres cristiano, yo te pregunto, ¿sabes cuándo es la prueba previa del vestido? Esa prueba previa como hacen las novias. Te lo voy a decir. Hoy es el día de la prueba. También fue ayer. Y también será mañana. Y pasado mañana. Y cada día en nuestra vida hasta que partamos de este mundo. Estamos viviendo en el probador del vestido de novia. Y cada día debemos ajustarnos más y más a las medidas de ese vestido. Es decir, cada día debemos ajustar nuestra vida a las demandas de Jesús según todo lo que Él nos enseña por su palabra. Porque solo así se cumplirá lo que dice Pablo, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se puede decir que nuestra vida es santa y sin mancha? Pues hagamos los ajustes necesarios aquí y ahora en el probador, si realmente anhelamos ponernos ese vestido glorioso en las bodas del Cordero. Porque ese día no está tan lejos. No. Hemos dicho que la vida cristiana abarca 3 etapas: la justificación, la santificación y la glorificación. La glorificación es la que se describe en este texto leído de Apocalipsis. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa será nuestra glorificación. Mirad, el lino fino también se menciona mucho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, para las vestiduras sacerdotales de Aarón y sus hijos. Y la palabra en hebreo para el lino fino es shesh, que significa literalmente blanco. Blanco, porque ese es el color del lino fino una vez procesado adecuadamente. No sé si habéis visto alguna prenda de lino que no es muy blanco a veces, pero hay que entender que el lino procede del tallo de esa planta. Y en el tallo hay una parte leñosa que hay que eliminar para dejar solamente las fibras finas de lino que se pueden tejer. Y para eliminar esa parte leñosa del tallo, se sumergen los tallos en agua a fin de que se descompongan parcialmente. Esto se llama enriado. Luego se secan los tallos y se trituran para eliminar la parte leñosa. Y finalmente las fibras se peinan para alinearlas y prepararlas para el hilado. Eso es lo que se hace para el lino normal. Pero para obtener el lino fino se someten las fibras a un proceso de blanqueado adicional, eliminando los pigmentos y los residuos restantes. Este blanqueado podía lograrse en la antigüedad mediante métodos naturales como el uso prolongado del agua, exposición al sol o el uso de soluciones alcalinas. El resultado es un color blanco brillante. Un color blanco brillante que nos habla de pureza y santidad según el propio proceso necesario para obtener ese color tan hermoso. Es por el lavamiento en el agua de la palabra y por el sometimiento al sol de la verdad, mediante la lectura constante de la Biblia y la oración intensa, que nuestras vidas pueden ser limpiadas de todo pecado, blanqueadas y convertidas en luz
resplandeciente. El vestido de novia será así cuando lleguemos al cielo, pero así ha de ser también en nuestra vida ahora. Una vida de luz blanca resplandeciente. Pero no solo por la ausencia de mal en nuestras vidas, sino también por la presencia de esa luz resplandeciente que viene de cumplir la voluntad de Dios en buenas obras. Porque dice el versículo 8, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas. Pablo dice también a los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Es decir, Dios ya está confeccionando. Ya está confeccionando ese vestido de novia con las fibras de nuestra vida. Fibras que Él mismo está emblanqueciendo por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos una nueva creación, como también dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en esa nueva creación, no solo hay la eliminación del viejo hombre, sino también el nacimiento del nuevo hombre para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas acciones justas de los santos que son el lino fino que Dios utiliza para tejer ese vestido de novia. No estamos llamados solamente a limpiar nuestras vidas de pecados, sino a ser instrumentos de su amor, de su bondad, de su justicia. Porque las buenas obras no son ningún medio para ser salvo, como ya sabemos, pero sí son necesarias como consecuencia de haber recibido esa salvación por gracia. Jacobo diría en su epístola universal, pero algunos dirán, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, si nuestra vida no abunda en buenas obras, habría que dudar de la sinceridad de esa fe que supuestamente profesamos. Y no se trata de hacer grandes hazañas, aunque a veces Dios nos puede llamar a hacer algo arriesgado, como en el caso de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que junto con su familia escondió a judíos durante la Segunda Guerra Mundial y acabó en un campo de concentración. Podéis leer su testimonio en su libro El Refugio Secreto, pero quizás no estéis llamados a hacer algo así tan grande, pero puedes hacer pequeños gestos de bondad y misericordia en tu vida cotidiana. Por ejemplo, durante los años del 81 hasta 2013, un cristiano llamado Albert Lexi donó todas las propinas que él recibía por su trabajo al Hospital Infantil de Pittsburgh para ayudar a niños enfermos que no podían pagar por su tratamiento médico. ¿Sabéis cuál es su trabajo? ¿Crees que era médico? ¿Crees que era alguien que tuviera mucho dinero? Limpiaba zapatos. Era limpiabotas. Albert no tenía un gran sueldo, pero durante 30 años donó más de $200,000 al fondo de atención gratuita del hospital. Día tras día aportaba su granito de arena y al final esos granitos llegaron a sumar una montaña. Su ejemplo ha inspirado a muchas personas a valorar los pequeños actos de bondad que pueden tener un impacto significativo en la vida de otros. Y esos pequeños actos de bondad son las fibras de lino fino que Dios está usando para confeccionar ese vestido de novia tan glorioso que un día no muy lejano lucirá la desposada en las bodas del Cordero. Bien, voy a concluir ya esta mañana. Hemos considerado el vestido de novia más hermoso que haya existido y que existirá. Y hemos visto cómo ese vestido fue comprado a un precio inigualable y confeccionado con el tejido de nuestra liberación. Asimismo, hemos visto cómo debemos ajustarnos a las medidas de ese vestido en el probador a lo largo de toda nuestra vida y cómo debemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, haciendo buenas obras, porque esas son las fibras que Dios está utilizando para confeccionar ese vestido. Así que, para finalizar, tengo 2 preguntas para plantear a todos los presentes. En primer lugar, quiero preguntarte si tienes la certeza de que un día formarás parte de esa desposada en las bodas del Cordero. ¿Tienes la certeza? Si tienes alguna duda, te invito a tomar una simple decisión esta mañana. La decisión de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal de tu vida. Porque esa es la única
única condición por la que puedes tener la absoluta seguridad de formar parte de esa desposada. La promesa de Dios es clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así que te pregunto, ¿has puesto ya tu fe en el Señor Jesús? Si no lo has hecho todavía y hoy lo quieres hacer, pues te invito a que levantes la mano y podemos orar por ti. ¿Hay alguien que esta mañana quiere entregar su vida a Jesús y decir, sí, yo quiero realmente pertenecer a la desposada de Cristo? Entonces entiendo que todos ya lo hemos hecho. Amén, gloria a Dios. Y la segunda pregunta, que ya es para todos los que estamos presentes, que quiero plantear a todos en esta mañana es: ¿quieres el vestido de novia que Dios nos ha prometido en el pasaje que hemos considerado? Sí, amén. En el programa de televisión que he mencionado, cuando se cree que la novia ya ha elegido el vestido, el presentador le pregunta: ¿quieres decir sí, quiero este vestido? Y yo también os pregunto lo mismo: ¿queréis decir sí, quiero este vestido? Sí, Amén. Amén. Si tu respuesta es sí, que algunos ya lo habéis manifestado, sí quiero este vestido, entonces di que sí. Di que sí, pero no solamente con tus palabras. Di que sí con tu actitud. Di que sí con tus decisiones. Di que sí con tus acciones, con tu vida, con todo lo que eres, con todo lo que haces. Di que sí. Ten en cuenta que esas bodas se pueden celebrar en cualquier momento. Y personalmente creo que se van a celebrar muy pronto. Así es que prepárate. Gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ciertamente habrá gran gozo en el cielo cuando el universo entero contemple la belleza de la desposada de Cristo en esas bodas gloriosas. Pero también hay gran gozo y alegría ahora en la tierra mientras nos preparamos para ese evento tan cercano. Porque la novia siempre prepara todo con mucha ilusión para ese día, ¿verdad? Y nosotros no podemos tener una ilusión mayor que esa boda que está muy cerca de celebrarse. Se acerca el gran día. Las bodas del Cordero se celebrarán muy pronto. Así pues, preparemos con los ajustes necesarios y tomemos las decisiones que sean imprescindibles para que realmente podamos dejar que Dios confeccione ese vestido con las fibras de nuestra vida. Si queréis decir que sí, os invito a que nos pongamos en pie un momento, que hagamos una oración, que realmente tomemos una decisión, que consagremos nuestras vidas por completo a la voluntad de Dios, sin importar el coste, para que realmente su gloria sea manifestada.